el cual nos va a permitir captar esta luz, ¿no es cierto?, que van a emitir o van a rebotar estos objetos, y constituyen la base del sentido de la vista, ¿no es cierto? Este ojo va a ser sensible a los cambios de la luz y los va a transformar en impulsos eléctricos, ¿no es cierto?, que el cerebro va a poder codificar y vamos a poder realizar la visión, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, esta estructura externa que estamos viendo, ¿no es cierto?, estas pestañas, este párpado y esto de adentro, ¿no es cierto?, que va a estar formando parte del ojo. Ya acá tenemos los nombres de estas estructuras, ¿no es cierto?, que vamos a estar revisando ahora las más importantes, o las que cumplen una mayor funcionalidad. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, a la córnea, la cual es la primera capa, ¿no es cierto?, esta capa transparente, en donde va a ingresar la luz, ¿no es cierto?, proveniente de algún objeto, y gracias a esta curvatura, ¿no es cierto?, que van a tener transparente, se va a producir la primera refracción de la luz, ya esta primera cambio en la velocidad que tiene la luz. Luego vamos a tener la pupila, que va a ser este sector negro que vemos acá, el cual es una pequeña abertura que se puede contraer o expandir para regular el paso de la luz. ¿Ya? O sea, va a tener este movimiento de expansión y contracción para regular cuánta luz entra e ingresa al ojo. Ya a veces cuando se va a necesitar más luz va a necesitar expandirse, o cuando necesite menos luz va a necesitar contraerse. Luego tenemos al cristalino, que es esta estructura más interna, ¿no es cierto?, que se encuentra acá. Tiene un lente biconvexo, o sea, curvo, y puede cambiar su curvatura debido a que posee unos músculos ciliares, ¿no es cierto?, estos músculos que van a contener esta estructura que le van a permitir esta movilidad también. Ya le van a permitir cambiar esta curvatura. Como para enfocar, quizás. La retina, ¿no es cierto?, esta que va a estar acá en el centro, es una especie de pantalla en donde se va a formar la imagen, pero de forma invertida del objeto. ¿Ya? Este lente biconvexo que se va a generar anteriormente va a generar que en la retina se produzca una imagen invertida. Luego vamos a tener, ¿no es cierto?, ya de conexión de esta estructura con nuestro cerebro al nervio óptico, quienes van a ser los encargados de llevar estos impulsos eléctricos a zonas específicas del cerebro, en donde van a ser interpretadas como imágenes en su posición real, ¿no es cierto? Ya que en la retina habían sido en forma invertida, en el cerebro se logran dar vuelta, ¿no es cierto?, y convertirse en imágenes reales, que son las que nosotros estamos percibiendo, porque imagínense si viéramos al revés, si nuestro cerebro no tuviera esa capacidad de dar vuelta a lo que estamos viendo. Entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, cómo se proyectan estas imágenes, ¿no es cierto?, en nuestro ojo. Por lo tanto, la luz, ¿no es cierto?, del objeto, ¿no es cierto?, en este caso, esta, esta abeja, es enfocada por la córnea, con la que varía el foco, que proporciona también el cristalino, ¿ya? Las imágenes, ¿no es cierto?, en la retina se van a ver de forma invertida, y luego van a ser enviadas al cerebro, ¿no es cierto?, en donde pueden ser codificadas en forma real. Entonces, acá tenemos algunos problemas que puede presentar, ¿no es cierto?, la visión por efecto de alguna falla, ¿no es cierto?, en alguno de sus componentes. Buenos días, Milka. Entonces, tenemos la miopía, es un problema a la vista en donde las personas claramente, o sea, donde las personas ven claramente los objetos cercanos, pero los objetos lejanos los ven medios borrosos, ¿no es cierto? Un ojo con miopía ve borroso el fondo.
Y la hipermetropía, las personas con este problema ven claramente los objetos lejanos, pero borrosos los objetos cercanos. ¿Ya? Por lo tanto, hay que usar diferentes tipos de lentes, ¿no es cierto?, para poder solucionar alguna de estas enfermedades, ¿no es cierto?, en donde la córnea es la principal culpable de estos problemas. Principalmente porque el globo ocular es más corto, las figuras en primer plano se van a ver borrosas. O sea, las del primer plano se van a ver bien, ¿no es cierto?, en el hipermetropía, y las del fondo se van a ver borrosas. Y existen muchos problemas más, ¿no es cierto?, a la visión, ¿no es cierto?, que se pueden investigar, ¿no es cierto? Entonces, antes de pasar a las preguntas complementarias, me gustaría compartirles el trabajo que le estaba diciendo que realizó Milka, o sea, estaba con muy buenas imágenes, ¿no es cierto?, al respecto. ¿Ya? Entonces, esos chiquillos les quería mostrar, no era necesario copiarlo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la actividad complementaria, la cual, ¿no es cierto?, la tenemos que responder en conjunto, por favor, así que ayúdenme con el chat o con su micrófono para poder responder esto de acá. Dice, número 1, ¿cuáles son las partes del ojo que recuerdas? ¿Cuáles serían las estructuras del ojo que podrían identificar las que recuerden? Solamente nombrarlas. Córnea, el nervio óptico, retina, bien. Cristalino, iris, muy bien. Excelente, muchas gracias por su participación, chiquillos. Nombramos casi todos los componentes del ojo, muy bien. Entonces, ahora va a estar descrita una situación, ¿no es cierto? A ver, proseguimos. Pupila, córnea. Sí, está bien. Ya, entonces dice ahora una situación en donde tenemos que identificar también el problema que pueda tener, de ahí cómo podría solucionarlo. Dice, mácula. Ya, también la vamos a colocar. Vamos a ver. Mácula. Y entonces tenemos, la número 2 dice, dos personas visitan un oftalmólogo, que va a ser este doctor, ¿no es cierto?, especializado, debido a que sienten en su vista, o que su vista no estuviese del todo bien, no está del todo bien, ¿ya? Andrés dice que puede leer perfectamente el diario, sin embargo, no puede apreciar el letrero del autobús cuando está cerca. Mónica señala que puede leer los letreros de los cruces de las calles desde lejos, pero tiene dificultades para estudiar, pues no distingue muy bien los párrafos, ¿no es cierto? Al respecto, identifica el problema, ¿no es cierto? Aquí no vamos a realizar el dibujo,
y tampoco es necesario que lo hagan, ¿no es cierto? Más que nada, identificar el problema de cada una de las personas, ¿no es cierto?, señaladas en este párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Andrés? ¿Y qué es lo que le sucede a Mónica? Miopía sería el primero, Andrés. Ya vamos a recordar aquí. Es un problema de vista. Las personas ven claramente los objetos cercanos, pero borrosos los lejanos. ¿Y ahí qué es lo que le pasa a Andrés? Dice que puede leer perfectamente el diario, pero el bus, ¿no es cierto?, se le hace difícil ver para dónde va. Por lo tanto, miopía, ve bien de cerca, pero no de lejos. Y después, ¿no es cierto?, hipermetropía, muy bien, en donde va a ocurrir todo lo contrario, ¿no es cierto? Ve bien de lejos, pero mal de cerca. O sea que esto podría solucionarse, ¿no es cierto?, con un lente adecuado, ¿no es cierto? Andrés va a necesitar un lente que vea mejor, ¿no es cierto?, que enfoque mejor a los lejos. Y Mónica, lentes que enfoquen los objetos cercanos. Número 3 dice, según las características, ¿cuál es la relación entre el cristalino y una lupa? ¿Cuál sería la relación entre un cristalino y una lupa? ¿Ya? Con estas características que ellos cumplen. Explica la relación entre el cristalino y una lupa. Francisco a mí me pregunta si los lentes tienen un nombre específico para la miopía y para la hipermetropía. La verdad es que no me manejo mucho Francisco, en esos lentes. No he tenido problemas de visión, así que no me, no me involucré mucho en el tema. Así que yo creo que alguien que use lentes puede manejar más el tema de estos nombres que pueden tener estos lentes. Entonces, el cristalino. ¿Hay llegó una respuesta, creo? Pasó.
Entonces vamos a buscar el cristalino por acá. Puede cambiar su curvatura debido a que va a poseer unos músculos, ¿no es cierto?, que van a tener esta facilidad de poder moverse. Y a través de eso van a poder enfocar, ¿no es cierto?, mejor y poder, creo que hace una lupa, ¿no es cierto?, enfocar, ¿no es cierto? Y este enfoque va a permitir mejor ver algún objeto y poder recibirlo bien, ¿no es cierto? Entonces, estas características, ¿no es cierto?, que tiene la lupa de poder enfocar, ¿no es cierto? El cristalino también va a estar actuando muy parecido, ¿no es cierto? Gracias a que va a poseer unos músculos que le van a permitir moverse, ¿no es cierto? Y poder enfocar. Permite entonces enfocar principalmente, más que hacerle zoom, ¿no es cierto? Permite enfocar su curvatura. ¿Cómo van a enfocar, ¿no es cierto?, objetos que se encuentran a distancias diferentes, ¿no es cierto? Entonces, si han tenido esta posibilidad de practicar con, con colocarse un dedo de frente, ¿no es cierto? No dos, uno nomás, y estarlo mirando fijamente y después enfocar hacia el fondo, ¿ya? Si es que alguien los está mirando, podrían ver cómo varían también su pupila, ¿no es cierto? Y también cómo se podría variar esta forma biconvexa de el cristalino. Forma biconvexa. Doblar su curvatura biconvexa, la con forma biconvexa. Muy bien. Ya, entonces, esta parte, chiquillos, sí tienen que tratar de, por último, sacarle un pantallazo, ya que no está anotado en la guía. Ya esto lo trabajamos ahora, así que no está en la guía, así que les puede servir que lo anoten o que le saquen un pantallazo. Conocer un poco para ver un poco estos instrumentos que están utilizando la tecnología de nuestro ojo o las características, ¿no es cierto?, también de los espejos para, para realizar estas visiones, ¿no es cierto? Los telescopios nos pueden servir para observar objetos que se encuentran a muy larga distancia, como son los cuerpos estelares, ¿no es cierto? Y este instrumento óptico va a permitir, ¿no es cierto?, observar objetos lejanos que no se van a poder captar a simple vista, eh, y se utiliza en la astronomía para el desarrollo y perfeccionamiento de este instrumento, ¿no es cierto? Han tenido que a pasar muchos avances. En un principio, ¿no es cierto?, Galileo Galilei utilizó algún microscopio fabricado por ellos, ¿no es cierto?, en donde utilizaban distintos tipos de lentes cóncavos y convexos y podían ver principalmente algunas estrellas más cercanas. Después Newton también construyó un telescopio que se denomina sin aberración cromática por sus características,
y donde sus primeras observaciones pudieron ser, ¿no es cierto?, cráteres de la Luna, ¿no es cierto?, estos hoyos que se encuentran en la Luna producidos por meteoritos que son impactados, estrellas en la Vía Láctea, algunos satélites que existen en Júpiter, ¿no es cierto?, que van a ser igual de gran tamaño y van a poder ser identificados. Alguna deformación que existe, ¿no es cierto?, en Saturno, en este planeta, en su Tierra, puede tener estas deformaciones, por lo tanto, igual ya se podría observar con mayor precisión. Y algunas manchas presentes en el Sol. Aquí pueden estar señalando también algunas de sus características. Entonces, aquí tenemos algunos de los tipos de telescopios que se utilizan. Ya un telescopio refractor va a tener este que tenemos acá, ¿no es cierto?, en la segunda instancia, es un sistema óptico centrado que va a captar imágenes de objetos lejanos utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se va a refractar y esto va a permitir utilizar, ¿no es cierto?, para ver objetos lejanos, mayores y más brillantes. O sea, poder acercar estos objetos, ¿no es cierto?, verlos más grandes y más brillantes. Gracias a este lente que va a tener esta forma, ¿no es cierto?, convergente. El lente de acá. Luego, ¿no es cierto?, un telescopio reflector, que es el otro que está en primera instancia, utiliza espejos en lugar de lentes. ¿Ya? Utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. Utilizan dos espejos, uno en un extremo del tubo que refleja la luz y la envía al espejo secundario y este la envía al ocular. ¿Ya? Entonces funciona aquí con este espejo primario, ¿no es cierto?, que recibe toda la luz, la envía al secundario y después la envía al ojo de nosotros que nos vamos a colocar acá. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, existen los catadióptricos, que son telescopios compuestos por espejos y lentes, o sea, la fusión de estos dos tipos de telescopios para crear un catadióptrico, que va a ser un telescopio más complejo. Entonces también van a existir grandes observatorios, ¿no es cierto? Chile tiene grandes observatorios y también tiene grandes cielos para poder observarlo, ¿no es cierto? Principalmente acá tenemos un ejemplo que en el Cerro Tololo, en la cuarta región, camino al Valle del Elqui, eh, está este Cerro Tololo, ¿no es cierto?, en donde se instaló este observatorio, el cual no es una cumbre muy impresionante, ¿no es cierto?, tan grande, tan alta como la cordillera de los Andes, pero sí es suficientemente alta, ¿no es cierto?, para no tener alguna contaminación de la ciudad, ¿no es cierto?, o que haya contaminación de alguna fábrica cerca de la ciudad, y tampoco es tan alto, ¿no es cierto?, para que el clima sea muy severo, ¿no es cierto?, que sea muy grave, que se produzcan lluvias o que se produzca mucha nubosidad. Por lo tanto, también va a tener esas condiciones que le van a permitir, ¿no es cierto?, principalmente que no tenga contaminación lumínica, ¿no es cierto?, como dice ahí Hans muy bien, ¿no es cierto?, que puedan estar generando una ciudad cercana, ¿no es cierto?, la ciudad necesitan esta luz para poder, la luz del cercado eléctrico, ¿no? Para poder mantenerse, entonces esa interfiere en estos telescopios, por lo tanto tendría que alejarse, por eso se encuentra en un cerro. ¿Qué más podemos señalar? El clima, ¿no es cierto? También que no haya mucha nubosidad o lluvias, por lo tanto también eso es bueno. Y va a tener 8 telescopios y un radiotelescopio, ¿no es cierto? O sea, va a estar bien armado para poder observar grandes distancias y bien estos objetos lejanos que principalmente van a ser cuerpos estelares de la Vía Láctea o del universo.
complementarias, chiquillos, antes de pasar a la pregunta esencial en esos últimos minutos de clase que nos queden. Dice, algo en el chat, ¿no? Ver los objetos más claros y de mayor tamaño. Ya me están respondiendo aquí. ¿Cuál es la importancia de los telescopios, no es cierto? Ver los objetos lejanos más claros y de mayor tamaño. ¿Y eso de qué nos podría servir? Sobre todo si estamos observando el universo o el sistema solar. ¿Para qué nos podría servir ver estos objetos que están tan lejos de nosotros? Descubrir alguna estrella, ¿no es cierto? Planetas, ya nos puede servir para descubrirlas y poder ver si podemos habitarlos, si existe vida, de acuerdo a las características que se pueden observar, ¿no es cierto? También podría servir para ver si viene algún meteorito. A eso sí que me daría miedo a mí, más que el coronavirus. Algún meteorito o asteroide, ¿no es cierto? Meteo. Entonces se puede ver las dimensiones, tratar de defenderse, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa película? Impacto Profundo. O está la otra, ¿cómo se llama eso? Armagedón. Son buenas sobre estos meteoritos, ¿no es cierto? Que se acercan a la Tierra y intentan destruirla. Entonces ya nos pusimos muy fiction, pero puede ser, ¿no es cierto? Incluso el otro día estaba viendo un video de estos tamaños de estos meteoritos que pueden existir. Y pueden existir unos realmente siendo un cuarto de la Tierra o la mitad de esta, ¿no es cierto? Y podrían destruirla totalmente, si es que en algún momento llegaran a chocar con ella. Y por último nos pregunta, ¿qué condiciones, eh, y también, ¿no es cierto? Ahí como dicen, podría servir, Hans, ¿no es cierto?, de observación, ¿no es cierto?, contemplación, ya que nos podría servir también para explicar algunos fenómenos que se pueden ir generando también, ¿no es cierto?, como son los eclipses, ¿no es cierto?, gracias a que se dieron cuenta de que la luna giraba alrededor de la Tierra y nosotros estamos girando también alrededor del Sol, se generan cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, pueden determinar cuándo van a ocurrir estos hechos también. Número 2 dice, ¿qué condiciones, qué condiciones, yo cambié eso, qué condiciones deben tener los observatorios? Explique qué características a su alrededor deben tener los observatorios. ¿Por qué no podemos tener un observatorio acá en el centro de Quillota, aquí al lado del estadio?
¿Por qué tenían que tener esas condiciones? Parece, si alguien va a tener que escribir, no solamente si yo por eso. Entonces, estas condiciones principalmente, ¿no es cierto? Como lo mencionó igual Hans recién, deben evitar contaminación lumínica, eh, nubosidades, humos generados por empresas. Y ahí eso es porque esta luz va a interferir en la calidad de imagen, ¿no es cierto? Que se puede observar. Por eso, ¿no es cierto?, tienen que estar principalmente en algún lugar oscuro, ¿no es cierto?, en estos cerros que se producen allá en el Valle del Elqui, eh, donde también se produce bastante oscuridad para poder observar mejor el cielo. Pues, chiquillos, recuerden que esto no aparece en la guía completa, así que esto sí que tienen que tenerlo anotado por algún lado o sacarle un pantallazo. Pero que no es necesario que lo envíen, eso sí. Entonces, en estos últimos 15 minutitos les voy a dejar la pregunta esencial, ¿no es cierto?, para que la puedan desarrollar y me la envíen, ¿no es cierto?, al WhatsApp. ¿Ya? ¿Cómo le explicarías a un compañero que la visión depende tanto de los ojos como del cerebro? ¿Ya? No solamente se utiliza el ojo para ver, ¿no es cierto?, sino que también utilizamos el cerebro. Entonces tendrían que señalar cómo están funcionando en conjunto estas estructuras para poder explicar cómo se produce la visión. ¿Ya? ¿Por qué depende uno del otro y por qué no puede ser solamente uno considerado el, el aparato, ¿no es cierto?, único de la visión? ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna consulta, chiquillos, la pueden realizar ahora o los dejo, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar esta pregunta esencial.